Problemáticas en el sistema jurídico mexicano. Hola a todos y a todas, de nueva cuenta, me alegra mucho tener la oportunidad de saludarles y compartir con ustedes algunas valoraciones de la quinta temática que corresponde a nuestra asignatura en relación a las diversidades existentes en las problemáticas en el sistema jurídico mexicano. Particularmente, mis queridos y queridas estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar de todo lo que ha estado ocurriendo, particularmente con la implementación de nuevos sistemas de impartición de justicia en el país. Uno de ellos, uno de los más representativos, el sistema penal acusatorio adversarial. Vamos a abordar un tema álgido en el sistema jurídico mexicano que tiene que ver con la falta de seguridad en las cárceles mexicanas, ¿no? Vamos a conocer también aspectos bastante interesantes relacionados con el tema del crimen organizado, ¿no? El narcotráfico. Vamos a ver el impacto de las últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos en nuestro sistema jurídico y vamos a tratar de identificar particularmente cuáles son las principales problemáticas y oportunidades de mejoras que nos permitan a nosotros como estudiosos del derecho a hacer aportes a través de nuestra investigación que nos permita además obtener el grado correspondiente. Así que si están ustedes listos, yo lo estoy. Vamos a dar inicio con esta charla que nos permita abordar estas problemáticas en particular. Muy bien, debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que estamos transitando, bueno, ya estamos, se supone que ya deberíamos de estar de manera completa, integrados a un nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial. Y vean ustedes, estoy utilizando la expresión nueva como si realmente fuera tan nuevo. Y ya tenemos varios años después de su implementación. El sistema acusatorio adversarial implica, mis queridos y queridas estudiantes, un nuevo reto en la justicia en México. Hemos transitado de un sistema semi-inquisitorio a un sistema acusatorio adversarial que tiene particularmente una nueva forma de ver y entender la justicia penal en nuestro país. Vamos a ver que hubo muchas trabas, hubo serias dificultades en la implementación de este nuevo sistema. Para empezar, la infraestructura. No se contaba con una infraestructura adecuada a lo largo y ancho del país para dar atención a este nuevo modelo, un modelo oral que implicaba además un principio muy importante que hasta el momento no se había contemplado del todo, que es precisamente la publicidad de las audiencias, ¿no? El que el pueblo pudiese acercarse a los mecanismos de justicia penal y pudiera advertir de primera mano a través de observación directa la manera en que desarrollan las audiencias, pues era algo que no se tenía contemplado, tal no se tenía contemplado que, si ustedes advierten, la infraestructura de los tribunales previo al sistema acusatorio adversarial eran simples edificios con oficinas. No había esa infraestructura, no había los espacios adecuados para desahogo de audiencias como los conocemos actualmente, ¿no? Donde hay salas bien estructuradas, bien definidas, donde se establece el juzgador al frente y hay una distribución coordinada, adecuada para la víctima, para el imputado, para los defensores, para el Ministerio Público, ¿no? Eso no se tenía. Hoy día se ha tenido que adecuar, ¿no? Y eso requirió sin duda alguna una inversión económica importante para poder adecuar particularmente la infraestructura a las exigencias de este nuevo modelo. Y por supuesto, creo que uno de los grandes retos, mis queridos y queridas estudiantes, del nuevo modelo del sistema de justicia
acusatorio adversarial ha sido precisamente el desarrollo de habilidades. Una de esas habilidades tiene que ver con el tema de la oralidad, ¿no? Hay personas que tienen desarrollada esta habilidad de una manera impresionante. Son personas que no les inhibe pararse frente a un grupo y exponer y expresar conforme lo desean hacer. Pero hay otras personas que esto los inhibe tremendamente y lo hemos podido advertir particularmente con los abogados de la vieja escuela, ¿no? Tenemos abogados que son maravillosos, que tienen una experiencia y un recorrido profesional impresionante, pero que están muy habituados precisamente al sistema semi-inquisitorio, ¿no? Y que les ha costado muchísimo, muchísimo trabajo poder, primero, aceptar el nuevo sistema y dos, adecuarse y poder desarrollarse profesionalmente dentro del mismo. Personas que han sido ampliamente reconocidos años atrás, pero que hoy parecen novatos en el nuevo sistema. Y tiene que ver precisamente con este desarrollo de habilidades, ¿no? Probablemente muchos abogados de la vieja escuela les pueden redactar a ustedes denuncias impresionantes, bien argumentadas, bien estructuradas, bien fundamentadas, pero que carecen de esta posibilidad de hacer una exposición oral coherente, razonada, sustentada frente a público, y no porque no tengan el conocimiento, sino porque no carecen particularmente de la habilidad para hacerlo de manera adecuada. Además, hoy día, mis queridos y queridas estudiantes, el sistema de justicia penal está basado particularmente en el tema del respeto de los derechos humanos y de los derechos humanos de carácter procesal, ¿no? Hay un reconocimiento expreso en el Código Nacional de Procedimientos Penales a este tema, ¿no? Al reconocimiento de la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esto implica particularmente no solo el desarrollo de una habilidad, el desarrollo del conocimiento necesario para poder utilizar con maestría, con diligencia, con propiedad estos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, en que vamos a basar nuestras pretensiones de justicia. Por ello, implica, mis queridos y queridas estudiantes, sin duda alguna, el que nos tengamos que poner a estudiar, el que estemos constantemente capacitados y habilitados para hacer frente a estas problemáticas. Algo muy positivo que ha resultado sin duda alguna de estos cambios de los sistemas de justicia ha sido eso particularmente, que nos han obligado a prepararnos, que nos han obligado a probablemente a pensar en la posibilidad de estudiar un posgrado, y debo decirles que esto se ha incrementado de manera notable, ¿no? La población estudiantil en estudios de posgrado se ha incrementado a raíz de las grandes reformas constitucionales y a raíz de las grandes transformaciones de los sistemas de justicia en México, cosa esta que de verdad aplaudo y que me parece muy afortunado para todos los estudiosos del derecho, sin duda alguna. Otro de los rubros, mis queridos y queridas estudiantes, que necesita de verdad atención, que necesita, sí, estudio por parte de nosotros, que son temas que tienen mucho potencial en la investigación, que tienen mucho potencial en el sentido de que nosotros podemos hacer aportes valiosos para mejorar el estado de cosas en esta temática. Lo es sin duda el tema de las prisiones en México. Mis queridos y queridas estudiantes, este es uno de los rubros más olvidados en el ámbito jurídico. La gran mayoría de las tesis de grado, la gran mayoría de las investigaciones se centran en la norma, se centran en las diversas teorías del pensamiento que en el ámbito de lo penal, por ejemplo,
se ha formado particularmente toda la teoría del delito, ¿no? Pero el tema de las prisiones es un tema bastante denostado, bastante desarraigado del interés de muchos estudiantes. Y este es un tema que preocupa. Es un tema que preocupa porque finalmente se supone que las instituciones penitenciarias en el país deben de tener como finalidad la reinserción social de un sujeto al que el Estado ha influenciado de manera positiva para evitar que éste vuelva a cometer delito y, por tanto, se le incite a reparar el daño ocasionado con su conducta. Y creo que no estamos más lejos de esa realidad. Es decir, esa finalidad difícilmente se alcanza hoy día en las prisiones del país. Para empezar, tenemos instituciones penitenciarias que están pensadas para la exclusión y el castigo, no para la reinserción. Esto es una gran mentira. Las instituciones existentes en el país de reinserción social, que así se le denomina por la finalidad que busca el sistema penitenciario, están pensadas para la exclusión y para el castigo. Cometes delito, voy, te meto en esa caja de acero y te excluyo de la sociedad. Y difícilmente por la sobrepoblación, por el autogobierno, por la corrupción, difícilmente se logra la reinserción social de la persona con la finalidad y con la ideología de no volver a cometer delito. ¿Por qué? Porque las instituciones no están ni estructuralmente ni organigráficamente planeadas para ello. ¿Me explico? Si ustedes han tenido la oportunidad, mis queridos y queridas estudiantes, de ingresar a una prisión, podrán advertir que la forma en que están organizadas no está pensada para la reinserción, está pensada para la exclusión y está pensada para el castigo. Aquí tenemos, mis queridos y queridas estudiantes, una posibilidad inmensa para poder incidir de manera positiva en el rescate del hombre delincuente, ¿no? En volver a voltear a ver a estas personas sin dejar de quitarle la naturaleza de humanos. Siguen siendo seres humanos y de acuerdo a nuestra Constitución Política Nacional, tienen los mismos derechos que tiene cualquier otra persona. Claro que, salvo aquellos limitados, ojo, no es que los pierdan, pero se les limitan en virtud de la sentencia judicial condenatoria, ¿no? Es decir, que el resto de los derechos no tocados estrictamente por la sentencia perviven en la población penitenciaria. El derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, tema este que se ha olvidado por completo y que es un elemento y un recurso esencial para incentivar en la persona recluida, particularmente la reparación del daño. Que por favor volteemos a ver a la víctima. La víctima en reparación del daño sigue siendo violentada en sus derechos. La víctima tiene necesariamente el derecho de ser reparada en el daño ocasionado. Si bien es cierto, con la Ley General de Víctimas, el Estado tiene el deber inmediato de reparar el daño a las víctimas del delito y a las víctimas del abuso del poder. También es cierto que el Estado tiene el deber de repercutir en aquellos que cometieron la conducta delictuosa o el abuso del poder, ¿no? Por tanto, ¿de qué nos sirven las personas sentenciadas en prisión sin hacer nada, sin trabajar, sin generar recursos, ociosos, ¿no? Personas que se la pasan pensando qué hacer para obtener dinero, probablemente ilícitamente, porque la única forma lícita de obtención del ingreso es el trabajo, ¿no?
Me explico, tenemos un mundo de oportunidades, sin duda alguna, mis queridos y queridas estudiantes, en el ámbito del derecho penitenciario en nuestro país, ¿no? El Estado mexicano prácticamente ha puesto todos sus esfuerzos en el derecho ejecutivo penal, en el sistema penitenciario, y ha cerrado prácticamente las puertas a otras formas de, 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 de ejecución de penas. ¿Me explico? A pesar de que se establece expresamente que la finalidad de la pena en el país es precisamente la reinserción social, pues tenemos instituciones que actúan en la práctica completamente contrario a dicho propósito. Piensen solamente en ustedes, en las prisiones federales de máxima seguridad. Son prácticamente celulares, ¿no? Apelan al régimen celular, donde las personas están aisladas, están completamente apartadas, no tienen contacto con alguien más, si acaso lo sacan una hora al sol, ¿no? Es decir, reinserción. Ajá. ¿Cuándo? No, son personas que salen con un nivel además del desgaste emocional y mental, por supuesto, salen con un nivel de enojo hacia la sociedad y hacia el propio Estado, ¿no? Creo que esas épocas barbáricas de que la solución más rápida era la muerte ya pasaron, mis queridos y queridas estudiantes. Yo les recuerdo que increíblemente apenas fue en el 2005, en diciembre de 2005, que se radicó la muerte como sanción de nuestra Constitución Política Nacional. Sin embargo, en 1965, en Sonora, fue la última ocasión en que a través de sentencia judicial se ejecutó a una persona. Fue la última ocasión y recordar ustedes que la pena seguía vigente en el Código de Justicia Militar y pero ya en el resto de las entidades federativas no, se fue eliminando la pena de muerte como sanción de los códigos punitivos. Por ello, a pesar de que estaba vigente en la Constitución y lo estuvo hasta el 2005, en ninguna entidad federativa ya se volvió a aplicar la pena de muerte porque se fue erradicando poco a poco como opción dentro de los catálogos punitivos del país, ¿no? México retiró 2 reservas internacionales en el tema de la pena de muerte, una en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención Americana particularmente establece que toda aquella nación que ha proscrito o que ha erradicado la muerte como sanción no podrá bajo ninguna circunstancia volverla a implementar. México está comprometido ya en este rubro en particular. El sistema penitenciario nos dará siempre materia, mis queridos y queridas estudiantes, nos dará materia importantísima para su estudio, para su mejora. Recuerden que hoy día el sistema penitenciario tiene fiscales importantes, las comisiones de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como las comisiones estatales realizan un sistema de vigilancia penitenciaria anualmente en el que dan cuenta de cómo operan estas instituciones y de cuáles son las violaciones a derechos humanos más recurrentes en este rubro. Debo decirles también que buena parte de los quejosos ante estas instituciones son particularmente personas privadas de su libertad y hay mucho por hacer, sin duda alguna. Hay mucho por hacer para rescatar a las prisiones, rescatarlas del autogobierno, rescatarlas en relación con las constantes violaciones a derechos humanos que se viven al interior y buscar hacer de estas instituciones de verdad instituciones humanas. Urge esta circunstancia, sin duda alguna.
Tenemos también temas tan álgidos, mis queridos y queridas estudiantes en el sistema jurídico mexicano, que tienen que ver con la violencia en general, ¿no? El crimen organizado, el narcotráfico y las grandes consecuencias negativas que se están generando en la población mexicana. Hay un rubro en particular que el narcotráfico, la delincuencia organizada, le ha estado generando al Estado mexicano de manera importante, y se trata del desplazamiento forzado interno, y se trata también de la desaparición forzada de personas. El desplazamiento forzado interno se presume, mis queridos y queridas estudiantes, en manos de los grupos de la delincuencia organizada. Familias enteras que de la noche a la mañana tienen que salir huyendo de sus pueblos, de sus hogares, con lo que traen puesto, huyendo de una amenaza real, de una amenaza de grupos de la delincuencia organizada que llegan ya sea a reclutar jóvenes o a reclutar chicas, o a simplemente a sacar al pueblo a la gente de su pueblo para efecto de apoderarse de tierras, apoderarse simplemente del tránsito, porque establecen vías de ruta, de tránsito del narcotráfico por ahí, ¿no? Personas que se quedan de la noche a la mañana sin nada, sin propiedad, sin nada. Muchas de ellas salen sin un documento que les permite identificarse ante la autoridad, y que por otro lado se encuentran con una insensibilidad tremenda por parte del gobierno para atender sus casos. Estas personas necesitan una acción directa de apoyo como víctimas del delito, y no siempre encuentran esta reacción inmediata. De hecho, muchas veces ha sido el propio Estado el que ha negado la existencia del desplazamiento forzado interno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un documento muy importante que les recomiendo. Fue emitido en el 2016, si mal no recuerdo, 2016-2017, que es un informe especial sobre desplazamiento forzado interno. Está publicado en sus páginas web, ahí lo encuentran, y da cuenta de la triste realidad que en muchas entidades federativas, no solamente en unas cuantas, prácticamente en la gran mayoría de las entidades federativas está ocurriendo este fenómeno. Pueblos que de la noche a la mañana se convierten en pueblos fantasmas porque la gente ha tenido que salir huyendo de la violencia que prevalece, que se recrudece, y que muchas veces la autoridad es omisa seriamente ante estas circunstancias. Yo les recuerdo, mis queridos y queridas estudiantes, por omisión también se violentan derechos humanos. Y por el otro lado, el tema de las desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas, mis queridos y queridas estudiantes, es una figura que ha sido recientemente reconocida en nuestro sistema jurídico mexicano. Tenemos una ley general para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, y es una conducta que se le atribuye a servidores públicos. Es una conducta particularmente que se ha ubicado en policías, policías que detienen a personas y que nunca más se vuelve a saber de ellas, ¿no? Hay un serio problema de desaparición forzada en México. Un serio, lamentable y triste problema de desaparición forzada en México. Seguramente ustedes han escuchado de grupos de madres que se han establecido como colectivos en búsqueda de cuerpos humanos, ¿no? Y que han estado encontrando, ¿no? Las autoridades no los encuentran, pero las madres sí los encuentran, ¿no? Es un peregrinar doloroso, triste, que realizan estas mujeres en busca, hombres o mujeres, porque padres, hermanos, hermanas, en busca de sus familiares, ¿no? Y lo más triste, mis queridos y queridas estudiantes, es que sean las propias autoridades quienes cometan estos crímenes. Esas autoridades en las que debemos confiar, esas autoridades que ellos deben generarnos certeza y seguridad jurídica, son ellos
quienes cometen estos tipos de crímenes. Y desafortunadamente, el problema va a la alza. Uy, mis queridos y queridas estudiantes, tiempo nos falta para abordar sobre estos y otros más tópicos. Pero bueno, los vamos a tener próximamente. Recuerden ustedes que tenemos una cita con una clase síncrona el próximo 24 y 25 de abril. Vamos a seguir abordando sobre este y muchos otros tópicos que no me ha dado el tiempo para poder tocarlos a lo largo de estos videos de exposición de algunas de las temáticas. Así que me dará muchísimo gusto conocerlos a través de estos mecanismos tecnológicos maravillosos que nos permiten, a pesar de la cuarentena, estar en comunicación y estaré muy contenta de estar con ustedes. Reciban un cordial saludo. Reitero, mi nombre es Jenny Judith Bernal Arellano. Hasta pronto.